Hola, buenas tardes. Estamos para variar en la comunidad de San Miguel Almaya y bueno, pues en esta tarde tenemos a tres grandes personalidades de la comunidad, pero primero vamos a plantear el tema de conversación en esta tarde, pues es el campo, es la siembra. Sabemos que en estas fechas la mayoría de las comunidades aledañas, circunvecinas, practican esta actividad agrícola que es la siembra, es sembrar el maíz entre otras cosas. Y bueno, pues en esta tarde tenemos al señor Flor Buenas tardes. y a la señora Guadalupe. Buenas tardes a todos ustedes. Y de aquel lado pues está La señora. la señora. Hola, yo soy Pau Olivares. Y bueno, pues mi nombre es Alma David y en esta tarde pues vamos a hablar, como les comenté, sobre esta actividad del campo, la siembra. Primeramente queremos comentarle a don Flor, ¿qué significa para usted sembrar, don Flor? Bueno, pues para mí el sembrar el campo pues es una alegría porque del trabajo que se realiza sabemos que cuesta, pero que se tiene un beneficio, no para uno mismo, sino que se trabaja con la finalidad de tener diferentes épocas. Es que se puede obtener ahí, por ejemplo, pues plantas que nos podemos alimentar, que salen de la tierra ahí mismo. Podemos alimentarnos de los famosos elotes tan ricos, cuando se están cociendo, cuando ya están, pero nos alimentamos mucho y es una alegría y una satisfacción para mí cultivar el campo. Y bueno, ¿cuáles son las prácticas tradicionales al momento de sembrar? Por ejemplo, ahorita vemos que en algunas comunidades se utiliza el tractor, pero anteriormente, platíquenos cuando ustedes o su familia, si es que lo llegó a ver o usted también lo realizó, sembrar con el pie. Claro, pues nosotros esta tradición la tenemos de mi papá. Desde muy pequeños pues nos llevaba a la milpa y anteriormente pues nada, no existía el tractor, existían las yuntas, pero nosotros practicábamos con el asadón a sacamolear, que se le llamaba, a voltear la tierra y ir sacando toda la raíz, todo lo que no servía y lo quemábamos. Pero entonces anteriormente era con todos los hermanos, mi papá, volteábamos la tierra y la preparábamos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque el terreno, aparte de que era pequeño, pues éramos varios hermanos y todos íbamos a trabajar ahí. Entonces volteábamos la tierra, sacábamos todo lo que no, la raíz que no se utiliza o que salía hierba que nos contaminaba, pues a quemarla y ya de ahí pues incluso sacábamos los surcos, la yunta entraba, ya a veces sembrábamos con la famosa coa todavía, con la coa sembrábamos y seleccionábamos primero la buena semilla que cultivábamos el año anterior, la más grande, la más bonita, para que creciera pues nuestra cosecha bonita. Entonces, de ahí entraba la yunta y nosotros íbamos sembrando y sembrando, con la coa o con el pie, pero más que nada, decía mi papá, hay que sembrarla con la coa o con el asadón para que tenga seguridad, ¿sí? Pero anteriormente, pues sí, con la planta del pie lo hacíamos. Hoy hasta en la actualidad, pues yo siembro un terreno que todavía, como es grande, hay que echarle con el pie para avanzarle lo más que se pueda. Entonces, pues es ya después que está sembrada la semilla, pues echarle un poquito de abono. Anteriormente era el abono natural de los animales, las vacas, los chivos, todo lo que se encontrara, lo que encontrábamos ahí, o todo el desperdicio de la comida, todo eso lo llevábamos Y allá. bueno, esto también generaba a que la milpa, la tierra fuera aún más fértil. ¿A qué me refiero? A que, bueno, anteriormente, pues, usted platíquenos, doña Lupita, Ajá. sobre el chocoyol, sobre qué Sí, qué otras hay plantitas. vinagreras, verdolagas, espinacas, el chocoyol que lo usaban para la salsa. Había jaltomates para la salsa también. También otra hierba que yo comía mucho antes, ahorita ya no hay en
las milpas. Ajá. Nosotros aquí en el pueblo la conocemos como motos. Ah, Este, sí, ajá, chivatitos. exacto. Ajá. Cuéntenos Sí, cómo la... todavía ahí en el terreno que sembramos, todavía los cosechamos y todavía nos hacemos una rica ensalada. Porque pues hay que enseñarles a comer también a todos, a los niños, a los jóvenes, a toda la familia, y sí se preparan y todos comen. Y bueno, platicábamos antes de salir al aire, sobre esta actividad que unía a las familias. ¿A qué me refiero? A que anteriormente, pues, la mayoría Pobladores. de los pobladores, pero también de los que conformaban a la familia nuclear, pues estábamos obligados de alguna manera a acudir a este llamado que era, primero ir a sembrar. Bueno, en eso yo recuerdo que, bueno, hasta algunos años mis hermanos y mis abuelos pues iban a sembrar, pero ya en el momento que era como en agosto más o menos, no me dejarán mentir, ahí cuando las cañitas están dulces. Las cañas. Entonces, bueno, eso es previo a lo del 15 de septiembre, porque ya en el 15 Sí. ya se pueden comer los elotes. Ya. Pero, y ya más adelante, ya en la cosecha, pues que íbamos a piscar, que es una actividad también muy, muy importante dentro de las familias. Yo recuerdo que los hombres, bueno, en este caso mis hermanos, ellos se adelantaban con los demás peones a ir a cosechar, y nosotras las mujeres pues nos quedábamos en la casa y pues mi mamá hacía las tortillas y la comida, ¿no? La comida, sí, a Y- preparar todo. Cuéntenos qué hacía de comer o qué hace usted de comer cuando es Pues el tiempo de cuando es pesca. eso, hago un mole de olla con mucho chilacayote que mismo se da en la milpa. Entonces ya se lleva esa comida, una cazuela de arroz, las tortillas que no falten, y ya que el refresquito, que la cervecita El o pulquito, que no falte. Entonces el mole de hoy es como ya una tradición, ¿no? Porque Sí. usted no es la primera persona que nos nombra que esa es la comida como Sí, esa es que se la asignaba comida para tradicional. eso. Entonces Ya es que como... algunas personas pues sí dicen, llevo un molito verde Ujú. con un arrocito, pero lo tradicional es el mole de olla. Entonces se hace como un ritual entre cada familia, ¿no? Sí, Donde hombres y mujeres tienen como sus actividades asignadas, ajá. pero al final es pues para beneficio de toda la Sí. familia. Y en algunas ocasiones sí se llegan a reunir las familias completas. Ujú. En algunas pues ya no, por sus profesiones, Por sus por actividades, sus ¿no? tiempos. Y también es algo muy importante que tenemos que mencionar, el hecho de que cada vez hay menos productores de maíz, campesinos, y que en algún momento aquí en Almaya se les llamaba jornaleros. Mi abuelo, bueno, esto me lo contó mi madre, cuando iba a hacer algún trámite civil, decía, bueno, es que soy jornalero. Y bueno, también tenemos la raíz de que nuestros antepasados pues realizaban el carbón. Y pues a mí también me gustaría comentar sobre, pues es que por allá fuera el ruido, entonces me distrajo un poco. Pues les decía sobre esta falta de atención, no solo en la comunidad, sino en el país entero, porque cada vez hay menos productores de maíz, y los pocos que hay, pues yo me atrevo a decir que de repente el maíz no alcanza, ¿no? Anteriormente, cada una de las familias pues sembraba para la familia, y en su casa se realizaba el cincolote. Y cuéntenos qué es el cincolote, don Flor. Pues anteriormente, pues las cosechas eran abundantes, la tierra era más fértil, y lo que se cosechaba, pues aunque a pesar de que eran terrenos pequeños, pero se daba muy bien, y casi la mayoría de las personas tenían su famoso cincolote, que ellos mismos elaboraban con la madera que ellos iban a traer del monte.
hacían sus mismos palos para hacer su cincolote y ahí mismo lo guardaban. Y en verdad es una tradición muy, muy antigua, mucho tiempo ya tiene eso, pero en verdad ellos eran tan sabios que decían, ¿por qué hacían su cincolote? ¿Por qué no en otra parte? Pero en verdad ahí se conserva mucho, mucho el maíz. Sí, y en ¿Por el qué? pueblo hay algunos todavía. Ajá, hoy en la actualidad yo todavía levantamos un cincolote y pues en verdad creo que hasta ahorita, después de tanto tiempo que se ha trabajado, ahora que estoy sembrando bien la milpa, dice uno, en verdad que eran muy sabios ellos porque era mucho lo que cosechaban. Incluso en algunas casas veía uno los cincolotes formados y muy altos, ¿no? Y era mucho trabajo para subir los costales hasta arriba. Pero el cincolote es una tradición que tiene años y en verdad es muy científica, pero en verdad se conserva muy bien la mazorca y el maíz. Hoy en la actualidad, pues a lo mejor ya con los contaminantes que vienen, ya no aguanta mucho porque el calor también le afecta, entra el gusano que le afecta al maíz negro principalmente. Pero sí, anteriormente en todas las casas veía unos cincolote y antes alcanzaba todo lo que se cosechaba para las familias porque de ahí había tortillas diario. Y nada de que me da flojera, no, ya sabían que había leña, había todo para cocer el niscómil, para llevarlo al molino, y si no, con las mismas maquinitas que había anteriormente. O también, disculpe que lo interrumpa, mi abuelita me decía que en el metate Claro. aún no había molino, entonces las Ujú. abuelas, bueno, en este caso mi abuelita, tenía que moler el maíz Ujú. en el metate. Claro. Sí. Y Sí, bueno, también el cincolote tiene una función muy importante, que es que se seque de alguna forma el maíz, o sea, la mazorca, y para el momento de desgranar, que también ese es otro proceso, ya no cueste tanto desgranar. Ajá. Se Cuéntenos. seca muy bien. Sí. Pues sí, entonces estaba acordando de muchas anécdotas. Entonces, el trabajo del maíz tiene muchísimos procesos a lo largo de Sí. todo el año. Entonces, es lo que usted nos decía, ¿no? Que es algo que no se puede hacer con prisas, porque obviamente la naturaleza tiene su ciclo y tienen que irlo trabajando paso a paso. ¿Cómo ha afectado, por ejemplo, el año pasado en la sequía? ¿Cómo afectó eso a la producción del maíz? Pues ustedes saben que la base, lo más importante para nosotros, todos los seres humanos, es el agua. El agua. Ajá. Entonces, se retrasaron las lluvias. Sí. Entonces, la tierra se secó totalmente. Y en algunos lugares, como hace tanta calor, el maíz se quebró, se podría decir, o se desplomó por tanta calor. Tanto que tuvieron que levantarle otra vez con la yunta para volver a sembrar. O ya no, algunos ya no sembraron. ¿Por qué? Porque faltaba mucha agua. Y también esa sequía nos afectó porque aquí anteriormente también se sembraba el haba, pero el haba necesita de mucha agua. Sí. Ajá. Y algunas personas que sembramos haba, pues salió la planta muy alta, grandísima, con una Pero, sola. ¿en qué momento se siembra el haba? Se siembra después del maíz, ¿no? Pues nosotros antes? A ver, cuéntenos. anteriormente se sembraba en el mismo momento, Ah, ya. ¿sí? Ujú. O también podría ser en el mismo momento o cuando ya salió el maíz para que no veamos a dónde se va a sembrar. Si salió el maíz, tenía 30 centímetros o 40 de distancia, a la mitad se sembraba el haba para que no le afectara ni uno ni otro. Porque si el maíz le da sombra al haba, le afecta también. Entonces, en esa partecita, de en medio de los dos maíces, se siembra el haba. Bueno, nosotros así lo hacemos. Sí. Y se siembra principalmente cuando ya salió el maíz, para que vea uno dónde lo va uno a sembrar. Pues ¿Sí? Pero sí, tiene, ahora sí, como dice Pau, tiene su chiste de todo, con calma, porque si no, le afecta a los dos. Sí. Ajá. Y hay ocasiones también, por ejemplo, hoy, que se siembra mucho con las sembradoras. Afecta mucho, decía mi papá, la sembradora no la vamos a ocupar, es rápido,
te vas y ya acabaste, muy rápido. Si hacías con la pala, haces unas 5 horas, con la sembradora haces media hora y ya acabaste. Pero para mí no es benéfico. ¿Por qué? Porque va tirando mucho maíz y sale hartísimo. Y en unas partes ni cae. Entonces, hay mucho aquí y aquí no tiene. O en mucho espacio ya se dejó en unos tiene demasiado y en unos no tiene nada. Entonces todo tiene su chiste porque hoy en la actualidad yo, a pesar de que, aunque me tarde más, aunque es más pesado, pero hay que irle sembrando poco a poco. Tanto que en una ocasión mi suegro dice, oiga, ¿por qué no le haces con la sembradora? Le digo, usted, suegro, me dijo que poco a poco. Me dijo que poco a poco. Y ahí está. Y sí, o sea, se ve la diferencia entre la sembradora y uno mismo. ¿Por qué? Porque el maíz siembras de a 3 o de a 4, como desees, y ves la cosecha muy bien. Y puedes trabajar muy bien, le puedes echar tierra mejor. Y si sale mucha hierba, la puedes quitar mejor. Lo que no es con la sembradora. Sale todo corrido y no sabes ni cómo, a veces te llevas el maíz también. Entonces, todo tiene su proceso, todo a su tiempo. Dice mi suegro, andando se llega muy lejos. Así es la cosecha. Entonces, bueno, el cambio climático que estamos padeciendo, que padecimos hace, bueno, el sol acelerado hace un año, eso también provoca que el maíz no se siembre en la fecha que normalmente se sembraba, es decir, que se siembre, no sé, un mes después, porque, bueno, en las entrevistas que le realizamos a ¿cómo se llama? Don Manuel, que no se llama Manuel, se llama Pascual, pues él nos decía que anteriormente se sembraba el 20 de noviembre. Desde esa fecha ya la gente de la comunidad comenzaba a sembrar. Sin embargo, por el cambio climático, ahora ya se está sembrando a partir de abril. Entonces, eso también, todas estas alteraciones del clima hacen a que la producción normal que tendría que tener el maíz, pues ya no se está dando. Y pues eso altera todo el ciclo, ¿no? Después vienen las lluvias, primero un calor así horrible, insoportable. Y luego ya unas lluvias que se llevan todo el maíz, etcétera. Y luego me parece que fue en el último año de la pandemia, justamente cuando grabamos la danza del maíz en la parte por el llanito, veíamos que el maíz, que era su época de lluvias, ya estaba quemado, o sea, estaba como en este tamaño el maíz y estaba quemado, porque bueno, también de repente llegan las heladas y pues ya, se quema. Entonces, bueno, a lo que quiero llegar es que todo este cambio climático que estamos padeciendo, pues eso también afecta. Y bueno, en agosto, es donde todo está verde, donde hay pues muchas hierbas en las milpas, y bueno, allá en la casa pues sembramos chilacayote, y de ese chilacayote pues da flores de calabaza, y con eso nos vamos manteniendo. O sea, mi mamá hace quesadillas, cosas con chilacayote. Entonces es una forma de autosustentarse en el tema de la alimentación. ¿Y qué otra cosa nos puede comentar? Por ejemplo, bueno, yo en mi persona digo, yo tengo, ustedes saben que tengo 32 años haciendo tortillas. Entonces yo ahí, pues yo les compro el maíz a todos los del pueblo. Comemos maíz del pueblo, porque me han venido a ofrecer de otros lados, pero no. Entonces ha habido, pues sí, a veces no hay, porque no nos alcanza ya el maíz. Y ahí lo limpio, hacemos el nixtamal con leña. Yo hago diario mis tortillas de las 7 de la mañana, ya tienen sus tortillas calientitas. Bien madrugadora. Y entonces yo ahí hago todo el proceso del nixtamal, ahí mismo muelo la masa, ahí mismo hago las tortillas. Y tiene su molinito. Y hablando de pues todas estas prácticas
bueno, estas enseñanzas que fue pasándole, por ejemplo, su papá, de se siembra en esta época, se siembra en esta otra, ¿cómo ha tenido que reaprender? Porque obviamente si el clima cambia, usted como que deja un poco de lado lo que aprendió Ajá. para encontrar su propia manera de hacerlo, ¿no? Sí, aquí en el pueblo hay diferentes zonas que se siembran en diferentes temporadas, Ajá. ¿sí? Porque, por ejemplo, hablábamos hace rato que lo que ha afectado mucho, anteriormente caía hielo siempre aquí en el pueblo, siempre ha caído, pero hablando de la temporada que se acababa, febrero, a mediados de febrero, si caía una nevada en la montaña, se acababa totalmente el hielo, pero ahora no. Antes, y se sembraba casi a mediados de marzo, o a inicios de marzo, se sembraba. Hoy no, hoy ya estamos, precisamente hablaba con una persona, le digo, ¿qué pasó cuando va a sembrar, don Urge? Es una persona ya grande. Dice, no, dice, con estas heladas hay que esperarnos, porque por ejemplo en el llano Lo quema. lo quema totalmente. Si lo sembramos ahorita, el maíz tarda aproximadamente unos 12, 13, 14 días para que salga, 15 días máximo que ya salió la plantita. Pero si llega a caer el hielo, se lo lleva. Y quemando, por ejemplo, la hoja no le hace nada, pero si lo quemas del tallo, ya no sirve. ¿Por qué? Porque se va hasta abajo ahora sí lo quema y hasta abajo y ya no sirve. Hay que sembrar otra vez. Hay que sembrarlo. Y pues ahora se está sembrando, ya vamos a terminar marzo, algunos ya sembraron, pero siguen las heladas. Sí. Siguen las heladas. Entonces, yo por ejemplo ahorita dije, pues me voy a esperar casi en la Semana Santa, son 15 días más tarde, y allá nos ha afectado mucho, porque quién sabe por qué esa zona se tiende y se lleva todo Y en la moneda quema. no, la Ajá. moneda es distinto. Allá sembramos hasta mayo, Ajá. pero hasta enero tenemos habitas verdes, tenemos elotes. Ajá. Así en febrero. Un maestro de la facultad, antropólogo, decía, agosto no te mueres de hambre. Y eso quería decir que había muchas hierbas para comer. Ajá. A ver, cuéntenos cuáles hierbas hay en agosto. Pues en agosto los quelites están en su apogeo totalmente, ¿sí? De los quelites, pues ahí anteriormente habían los famosos chivatitos que hay en diferentes partes, pero ya muy poco, muy poco. Sí. Sí, anteriormente los encontrábamos en las famosas maguilleras. Yo me acuerdo que me decía mi mamá, oye hijo, ¿qué crees que no alcanza la comida? ¿Qué otro le ajustamos? Ahorita vengo mamá y voy a traerte algo rápido. Me escapaba de la casa a las maguilleras que estaban limpias totalmente, chivatitos grandotes, vámonos. Aquí los cortábamos y los preparábamos. O también había mucho maguey, el hongo de maguey. Ajá. Ese fue un sustento muy grande para nuestra comunidad porque había mucho maguey. Y en los magueyes encontrábamos pues, los hongos, encontrábamos los gusanos de maguey. Sí. Ajá. Y como había muchísimo maguey, nadie te decía nada porque cortaras una penca. Sabías que estaba la mancha negra, cortabas y ahí salía el gusano. Mamá, ya te traje gusanos, te traje habas, por ahí encontrábamos y todas las mismas eran de nosotros a veces. Sí, pero también era como un uso a conciencia, ¿no? Como que Claro. no tratabas de acaparar todo para ti. No, Como que la comunidad sabía que era cosa de todos, que beneficiaba a todos y por lo mismo estaban muy conscientes de que tenían que hacer buen uso de todo eso. Y también no había mucha población como ahora. Claro, no. Pero a pesar de que no había mucha población, las personas mayores tenían una educación muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque había mucho hongo en el cerro y cortaban el más grande. Y todo lo que estaba, la semilla, toda la dejaban. O los chiquitos que estaban, los dejaban y le tapaban para que dentro de 15 días fueran a cortar. O si llegaba otro, pues que lo cortara. Pero ahora no. Ahora las personas, a pesar de que tienen según más educación, más preparación, no respetan eso. Ellos llegan y se llevan todas las... Hasta los chiquitos, ¿no? Hasta Los los pequeñitos. chiquitos. Entonces se acaba todo. Incluso también el famoso tabaquillo que encontrábamos y Sí, el era un té muy tabaquillo. rico para nosotros. Hoy todavía hay y lo andan vendiendo, pero ya unas poquitas bien chiquititas y arrancan todo la semilla, pues se acaba.
todo se va extinguiendo. ¿Por qué? Porque no sabemos cuidarlo. Y En anteriormente, época, en agosto, ¿no? en agosto, Septiembre, agosto. por todo ahí, eso, las en ese lluvias. tiempo, era todo eso donde se cultivaba. Estamos hablando había habas ya también. Y también había mucho en el cerro, ahora que habla de té, el toronjil. Sí. Todavía hay rojo, Sí, rojo. pero azul y blanco no he visto, pero rojo sí había Sí, hay mucho. mucho todavía. Y sí, como mencionaba hace rato, las personas decían, en agosto no nos moríamos de hambre, porque había de todo. Había Habas, capulines, los famosos todo. capulines, había Sí, muchísimo. Y capulines, de ahí pues nos tocotes. manteníamos, totalmente nos manteníamos. Y era una cosa pues que nos benefició a nosotros como personas ya mayores. ¿Por qué? Porque nos mantiene un poco saludables. No estamos tan enfermos como ahora, que crecen los jóvenes bien altísimos, pero su alimentación, puros embutidos que no sabemos ni de dónde vienen. Y nosotros pues ahora sí, gracias a nuestros papás, teníamos poco de comer, pero muy Bien, saludable, saludable. pero bien. Pues este tema da para mucho y vamos a ver un documental que realizamos acá dentro del colectivo y se llama La Tierra Sagrada en San Miguel Almaya. Sembrar para resistir. Ahorita regresamos. El campo ha sido mi escuela, mi refugio y mi hogar. Desde pequeño aprendí a leer el lenguaje de la tierra, a escuchar el murmullo del viento entre las milpas y a entender el ritmo sagrado de la siembra y la cosecha. Recuerdo las mañanas frías, cuando mi abuelo me despertaba antes del amanecer para acompañarlo al campo. Sus manos ásperas y firmes me enseñaron a labrar la tierra con respeto, a sembrar cada semilla, como quien deposita un sueño en el suelo. Pues también nosotros anteriormente, ahora ya casi, pero las mujeres también le teníamos que entrar a sembrar y a pala, a pala, teníamos que ir a sembrar, ayudarle a nuestro papá o a nuestros hermanos o nosotros mismas sembrábamos y pues teníamos que entrarle porque pues era otro tiempo. Ahora ya no, ahora ya yo ya no veo que la juventud se interese por ir a sembrar, pero pues sí, nosotros como mujeres también íbamos a sembrar y pues mi mamá nos decía, me acuerdo mi mamá en paz descanse, nos decía, tienen que ir a cortar hierba porque ya la milpa ya se llenó de hierba y pues ellos nos decían que la hierba le quitaba la vitamina al maíz y luego le íbamos a echar abono, pero abono de animales, no como ahora que ya ahora le ponen pues fertilizantes o todo eso, ¿verdad? El aroma de la tierra húmeda después de la lluvia es un perfume que llevo en el alma. Cada surco abierto con el asadón es una promesa, una esperanza que crece con cada rayo de sol. Nosotros que, por ejemplo, sembramos, tenemos muchos beneficios de la milpa, porque mientras que tú siembras tu maíz, lo cultivas, vas a hacer los trabajos, a preparar la tierra, los deshierves, como le llamamos. También se producen los quelites. En la milpa ahora ya tenemos otro tipo de quelites. Antes no teníamos quintoniles, también tenemos verdolagas, que todos esos quelites se comercializan. Pero si tú los tienes, pues los tienes ahí en tu terreno. Ahí tú vas y tomas lo que quieres y pues de alguna manera nos ayudan para no desembolsar en estar comprando lo que tú tienes en tu terreno. Trabajar en el campo no es solo una labor física, es un diálogo con la naturaleza, un pacto con la vida. He visto cómo la tierra responde cuando se le cuida con amor, cómo devuelve con abundancia lo que se le da con esfuerzo. A veces, el clima nos pone a prueba, el sol abrasador, la sequía que amenaza los cultivos, la tormenta inesperada que derriba lo sembrado. Pero en el campo se aprende a ser paciente, a resistir y a confiar.
Es en esos momentos cuando más valoro lo que significa sembrar, porque no es solo alimentar el cuerpo, sino también el espíritu. Hoy, cuando veo a los jóvenes alejarse de la tierra, olvidando sus raíces, siento la responsabilidad de compartir lo que he aprendido. Sembrar no es solo un trabajo, es una herencia, una forma de vida que da identidad y propósito. Mientras tenga fuerza en las manos y amor por la tierra, seguiré sembrando no solo maíz y frijol, sino también la esperanza de que las nuevas generaciones continúen este legado sagrado. El cambio climático, la modernidad, amenazan con arrancar las raíces de una cultura milenaria. En San Miguel Almaya, la tierra es suelo fértil, es memoria, identidad y resistencia. A través de las manos de quienes la labran, se teje una historia de lucha contra el olvido. Con cada surco y cada semilla, defienden un legado sagrado. En sus voces resuena la urgencia de transmitir a las nuevas generaciones el valor de la tierra, no solo como sustento, sino como espíritu vivo de su pueblo. Sembrar no es solo cultivar, es resistir, es existir. ¿Y Bueno, qué les pues- pareció? Hemos regresado y queremos mandar saludos. Bueno, más bien leer algunos saludos. Y dice Gumaro Álvaro, la siembra es la comunión perfecta entre los dioses y los humanos, ciclo eterno de la renovación de la naturaleza, semilla preciosa que muere en la cosecha y renace en la siembra. ¡Ay, qué poético! Y la señora Betty Olivares dice, buenas tardes, qué tema tan interesante, gracias, saludos a sus invitados. Gracias. Y bueno, pues detrás de cámaras hablábamos sobre los pescadores, que son los instrumentos. Bueno, cuéntenos qué son, don Sí, Flor. mejor. Bueno, pues los pescadores es la herramienta esencial para cosechar, porque lo podemos hacer de diferentes formas, así nada más con las manos, pero quedan muy maltratadas. Sí. El pescador, pues es un instrumento que utilizábamos, teníamos que meterlo en medio de la hoja, abrirla y sacarlo. Porque hoy en la actualidad muchos nos animamos a ir, que no le sabemos, queremos a rasgar la hoja y cuál, ¿no? Cuesta mucho. La hoja es muy, muy dura cuando está seca. Y aparte cortante. Sí. Entonces era un instrumento muy, muy valioso, que lo podíamos hacer de metal, que anteriormente pues había muy pocos, pero a lo mejor caros, pero muy necesario porque se cosechaba mucho. Hoy lo hacemos con un clavo, con una madera que encontremos, le damos la forma, o con huesos de desperdicio los utilizamos y los hacemos funcionar para que nos beneficie en la cosecha. Pero anteriormente las personas, como cosechaban año con año, tenían su famoso pescador y lo guardaban como un tesoro porque sabían lo útil que es. Sí. Lo útil que es Guardaban porque... su ayate y su Ajá, pescador. exactamente, sí. Ajá. Y algo muy importante que platicamos detrás de cámaras es sobre el trueque que también se practicaba aquí en la comunidad de San Miguel Almaya, una actividad que no necesitaba el dinero, solamente con el valor que le daban a su mismo trabajo, es decir, el proceso del trabajo. Por ejemplo, cuéntenos. Por ejemplo, íbamos a pescar, pero pues éramos aún niños y nos llenaba de ansias un dulce. Ajá. Entonces decían, no, pues en tal casa están haciendo ponte duro. Ay, pues cuántas Pero mazorquitas son. cuéntenos qué es el ponte duro para la gente que El no es de la ponte comunidad. duro es lo hacen a base del maíz negro.
Se tuesta el maíz y se hace con miel de azúcar, se prepara y se hacen las bolitas. Entonces ya quedan doraditos los maicitos y saben muy bien. Entonces con 2 mazorquitas que lleváramos, aquí está tu bolita y tú entregabas las mazorcas. También comentaban que con dulce, ¿no? O sea, de conservas de tejocote. Conserva de todo eso. tejocote también lo cambiaban, Ujú. también eso era cambiado. Sí, ¿y cómo podemos traer pues todas estas tradiciones a una actualidad donde pues las personas están preocupadas por su futuro, por su día a día, pero todo más apresurado? ¿Cómo podemos preservar todo eso? Pues yo creo que nosotros como personas, en familia tenemos muchas necesidades y una necesidad es de unir a nuestra familia, de unirla. Y yo lo que les podría decir es de que pues sigamos conservando esta tradición de la siembra de maíz, de haba, de cualquier cultivo que tengamos, porque la tierra es muy sagrada y todo lo que nos da es beneficio para nosotros. Entonces yo lo que podría recomendar es de que sigamos practicando y tratar de unir a la familia ahí, porque en verdad, no, como decía mi papá o las personas anteriores, la tierra, aparte de que nos da, nos une. Nos une y nos une con mucho cariño, porque nos da el alimento que nosotros necesitamos, nos da la sabiduría para seguir, ahora sí, conservando esa siembra, para hacerla crecer con mucho cariño. Y qué mejor que estando toda la familia, porque la familia es unión de amor. Entonces, cuando se trabaja toda la familia en el campo, pues crece la planta más agradable, porque le estamos dando alegría también. La planta siente, la planta es un ser humano, la planta es algo que siente que estamos ahí, y si lo trabajamos con cariño, pues adelante, va a seguir. Y si vamos a convivir, van a ver la convivencia que tenemos, y yo creo que pues como ser humano todo siente. Entonces hay que tratar de conservar todo eso y que no se acabe nuestra producción de maíz, porque si se acaba, se va a acabar mucho, mucho. Y hay algo, alimento. un punto que tocó muy importante, que es sobre las tierras. ¿Qué está pasando en estos momentos en distintas comunidades cuando se quiere tener una comunidad con calles pavimentadas, que eso también altera de alguna forma pues todo el ambiente, El en este caso ecosistema. en la comunidad, porque eso también, cuando llueve, cuando hay abundantes lluvias, el agua no se filtra como normalmente se haría en una época de lluvias en la tierra. Y eso también, por ejemplo, nos comenta don Flor, es que tenemos que seguir preservando estas prácticas, pero ¿qué pasa en la actualidad en las comunidades? Los hijos se les hereda un terreno, si bien les va, porque otros ya no alcanzan tener un terreno, entonces a los que tienen o los venden o ya no lo siembran. Entonces hay este proceso de que las pequeñas comunidades ya se están realizando muchas casas, y eso también afecta de alguna manera el hecho de que ya no tengamos un poco de tierra en nuestras casas para sembrar y para tener este autosustento, en este caso de nuestros alimentos. Entonces ese también es otro problema que vemos, ¿no? Y en la actualidad. Y pues yo sugiero a los jóvenes de nuestra edad y no tan jóvenes, pues que cuiden sus tierras, porque detrás de esas áreas, pues hubo gente como ustedes que se la heredaron a nosotros, a los jóvenes, pero que previamente esa tierra tuvo una lucha, ¿no? O sea, no se ganó de a gratis y no la tenemos nada más porque sí. Y eso también hay que tenerlo presente nosotros, las nuevas generaciones, porque pues sí, o sea, es muy importante que conservemos ese pedazo de tierra, porque habla de toda una historia de la comunidad, de una lucha que se ha realizado, y pues
Pues eso Claro. Sí, pero es muy complejo también, porque obviamente pues el mundo va cambiando y surgen necesidades como muy ajenas a lo esencial. Entonces sí es complicado tratar de mantener algo tan importante, porque justo lo que hablábamos, o sea, como que damos por hecho que hay empresas que se dedican a alimentarnos, pero no nos damos cuenta que poco a poco las personas que están sembrando, que están trabajando las tierras, son menos. Entonces sí es un problema grave. Y también, por ejemplo, otro problema que yo observo es darle el valor a los productos naturales, a los productos que tienen un proceso natural, en este caso el pulque, que no tiene, o sea, no está procesado, tiene su actividad natural, tiene su tiempo natural. El maíz, por ejemplo, tiene su tiempo natural, Sí. y ahora ya vemos que algunas grandes empresas pues están metiéndose al mercado y están desvinculando todos los productos, por ejemplo, el Ajá. maíz, por ejemplo, ¿qué otra cosa? Pues las hierbas que consumimos, o sea que para nosotros es muy fácil ir a la calle principal y comprarle a alguien que trabajó todos esos productos. Sí. Entonces sí, las empresas como que deslindan por completo eso y solo se preocupan por producir en masa. Ujú. Entonces, pues eso también es muy importante. Sí, porque anteriormente en nuestra comunidad había mucha vegetación, árboles de diferentes, frutales, flores, de todo. Y hoy nos damos cuenta que ya no hay. Como mencionaban hace rato, precisamente el cambio que realizamos nosotros en nuestra comunidad al volverse más grande, pues por ejemplo, las banquetas, pavimento, todo eso, hace que el agua ya no se filtre. Incluso los pozos que tenemos les está afectando. ¿Por qué? Porque ya no se filtra tanto el agua y se corre hasta donde no sabemos, pero se pierde todo. Cuantísima agua vemos que cuando llueve, cuantísima cae y decimos, ¿a dónde se irá tanta? Sí. Y no, anteriormente toda se filtraba, por eso había mucha humedad, por eso había mucha planta, había más productos, alimentos, había más cosas, y ahora ya Y se también, está por ejemplo, perdiendo. ahorita en época de calor, el efecto sartén, Claro. o sea, aquí en la comunidad se siente menos que, por ejemplo, allá en la ciudad, pero sí, se siente uno cuando va caminando en el asfalto o en la terracería, etcétera, y hace mucho calor, el calor pues sube y es Ajá. muy horrible. Sí, Y bueno, claro, pues ajá. muchas gracias por sus pláticas. Ajá. Gracias Gracias. a su invitación, y pues esperamos que recuperemos todas nuestras tradiciones, o algunas por lo menos, pero sí vamos a trabajar en eso, Sí. con los jóvenes, con los niños. Ujú. Yo en una ocasión invitaba a la maestra del kinder, ¿por qué no lleva a los niños para que vean? Y ella quedó que sí, no sé cuándo vamos a ir, pero sí vamos a llevar a los Bueno, niños. también está nuestra invitación a También su terreno. ustedes. Pues sí, por mi parte, pues muchas gracias por la Bien. invitación que nos hacen. Sabemos que pues todos como ciudadanos de aquí de Almaya sabemos mucho y hay que aportar algo a nuestra comunidad, y hay que pues seguir apoyando con lo poco que se tiene. Todas Gracias las a- voces son importantes en este espacio. Ah. Así que pues muchas gracias a don Flor, a doña Lupita, que también hace tortillas, vende tortillas hechas a mano diario, allá enfrente del auditorio, cuando gusten ir a comprarles. Y hace Y ahí una les salsa espera un taco de bien salsa. picosa. Y bueno, pues eso es todo. Muchas gracias. ¿Algo que quieras agregar, Pau? Pues la verdad es que yo sí me siento muy honrada de tener personas con tanta experiencia, porque realmente mi familia pues no se dedica al campo. Entonces tener este acercamiento desde la vivencia me parece un honor. Entonces muchísimas Muchas gracias gracias por venir y también. por compartir a gente que no es de la región. Esto es un poco de lo que nuestro pueblo tiene por ofrecer, y pues es todo. Muchas gracias. Bueno, pues, nos vemos. Ah, Gracias. no, espera, hay algo muy Ah, importante. sí, yo también me acordé de ella algo. era la encargada de dar un anuncio. Pues no sé si ustedes saben, pero pues hicimos una colaboración con Mexiquense Radio, y a partir del día martes, cada semana, tendremos uno de nuestros podcasts
por Spotify, por YouTube, por todas nuestras plataformas, entonces son invitados a vernos. Escucharnos. Y bueno, pues agradecemos en los controles técnicos a Georgie, está por allá atrás Denise, está por acá atrás Adrián y del otro lado está Daniel, Ian y Josué. Y esto es Voces de Almaya. Nos vemos dentro de 8 días con otro tema interesante. Adiós. No sé cuál, pero será interesante. Adiós.